Hola, muy bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un delicioso budín de banana y nueces, sin azúcar, sin lactosa, sin huevo, sin harinas refinadas, 100% vegetal y saludable. No vas a poder creer lo fácil que se prepara el budín y lo delicioso que es. Y para hacer este delicioso budín de banana y nueces sin azúcar, vamos a usar bananas preferentemente maduras, vamos a pelarlas, vamos a hacer un puré y les cuento que las bananas nos van a ayudar a ligar los ingredientes, nos van a dar humedad en este budín y también nos van a dar el toque dulce, porque este budín no lleva azúcar. Vamos a reservar el puré de bananas. En una procesadora o licuadora vamos a colocar media taza de nueces. Las vamos a procesar. Les cuento que esta misma receta, si no tenés nueces, la podés hacer con almendras o la podés hacer con castañas. Vamos a procesar las nueces hasta que nos quede la consistencia como si fuese una harina. Una consistencia como esta. Vamos a reservar esta harina de nuez y en un recipiente vamos a colocar 2 tazas de puré de banana. Esos pedacitos de banana que se ven quedan fantásticos. Cuando hagamos el budín y se cocine, esos pedacitos van a quedar increíbles. Vamos a agregar ahora la media taza de harina de nueces. Y vamos a sumar una cucharadita de canela. La canela queda muy bien con estos ingredientes, pero si no te gusta la canela, la podés omitir. Vamos a mezclar. Miren qué cremosidad que tiene esta preparación. Si te está gustando el video, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Y vamos a sumar 1/3 de taza de nueces picadas. Si te gustan las nueces, puedes agregar más nueces picadas todavía. Y 1 taza de avena molida. Si no querés usar avena, podés usar harina de coco, podés usar harina de almendras o podés usar harina integral. Cualquiera de esas harinas va a quedar bien en esta receta. Bueno, vamos a mezclar bien estos ingredientes, los vamos a integrar muy bien. Y aprovecho para mostrarles un poquito del paisaje que veo desde mi cocina. El día está muy lindo por aquí. Vamos a agregar el último ingrediente, que son 2 cucharaditas de polvo de hornear. Vamos a integrar bien el polvo de hornear en la preparación, mezclando. Y vamos a preparar el molde. Estoy usando un molde para budín, un molde alargado. Le vamos a colocar aceite y vamos a esparcirlo muy bien para que no se pegue el budín. Si ustedes prefieren, pueden usar papel manteca. Una vez que pusimos aceite en todo el molde, vamos a agregar un poco de la avena molida o de la harina que estén usando. Y así nos va a quedar el molde. Ahora vamos a colocar la preparación. Miren qué bien que se ve la preparación con los pedacitos de banana, los pedacitos de nueces. Este budín lo tienen que preparar en su casa porque queda delicioso. Bueno, vamos ahora con la ayuda de un tenedor a esparcir bien la preparación y lo vamos a decorar. Para decorar voy a usar una banana y la voy a cortar en fetas bien finitas. Ustedes para decorar también podrían usar pasas de uvas, podrían usar chips de chocolates, podrían usar
coco rallado, cualquier otro ingrediente que les guste, que tengan en su casa. Ahora voy a colocar las fetas de banana por arriba y también voy a sumar unas nueces picadas. Esto queda muy lindo. También podrían colocar canela en polvo por arriba antes de colocar el budín en el horno. ¿Y cómo lo vamos a cocinar? Vamos a precalentar el horno a 180 grados y vamos a cocinar por entre 40 y 45 minutos. 45 minutos después, miren cómo quedó este budín, qué lindo que se ve y no se imaginan el olorcito que hay en la cocina. Ya estoy preparando el tecito para acompañar este budín. Contame en los comentarios con qué acompañarías este budín y con quién compartirías este budín. Porque es una delicia para compartir con tus amigos, con tu familia, con tus nietos, con tus hijos. Les quiero mostrar cómo quedó por dentro. Recuerden que antes de desmoldar el budín tienen que esperar que se enfríe. Eso es muy importante. Tiene que estar más tibio antes de sacarlo del molde. Y este budín es un budín húmedo. A lo mejor ustedes lo cocinan y piensan que está crudo. No, este es un budín con una consistencia húmeda por la cantidad de banana que tiene. No se pierdan de hacer esta receta y me cuentan en los comentarios cómo les quedó el budín. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que los ingredientes van a estar aquí abajo del video en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otros budines que te van a encantar, el budín de coco, el budín de manzana. Muchas gracias por asistir al video y si tenés alguna duda o querés dejar alguna sugerencia, lo podés hacer aquí abajo en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Y nos vemos en la próxima receta.